Amén. Vamos a leer me faltaron los lentes, por favor, los lentes. Me faltaron los lentes, pero por mientras la vamos a buscar en Daniel, capítulo 3, versículos 17-18. Amén. Daniel, capítulo 3, versículo 17-18, lo vamos a leer. Y el título del mensaje es Todo está bien. Aunque todo no está bien, pero vamos a declararlo con la fe, todo está bien. Sí, porque vamos a saber después por qué decimos todo está bien. Amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Muchas gracias. Vamos a leer aquí en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos, amén, Dios mío, porque tú siempre nos estás hablando. Tú, Señor, hay un murmullo en ti, Señor, tú un susurro, tú nos susurras a nuestro corazón, pero también tú nos hablas a través de esta bendita palabra, Señor, que costó tanto tener esta Biblia, Padre. Pero Dios mío, gracias porque la tenemos. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Dios mío, Señor, la profeta más segura. Gracias por tu palabra y te damos gracias desde antemano, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Así dice la palabra de Dios. Vamos dice, todo está bien. ¿Ya? Se lo voy a decir porque ya lo leímos. Dice la Biblia que Sadrach, Mesach y Abednego no quisieron adorar la estatua del rey. No la quisieron adorar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que solo a Dios hay que adorar. No hay que adorar a ídolos, sino que solo a Dios. ¿Ya? Entonces le dio una oportunidad al rey, le dijo: ustedes tienen que adorar la estatua, si no serán echados al fuego, al horno de fuego. Entonces ellos no lo adoraron. Ellos dijeron: sabes, rey, no vamos a adorar, solo adoramos a Dios. Mira el carácter, ese es un carácter de Dios, un carácter firme, que uno dice: con la buena y en la mala te sirvo, Señor, el sano y enfermo te sirvo, pobre o rico yo te sirvo, Señor, yo sigo adelante porque tú eres mi Dios. Ese es un carácter que tenía Sadrach, Mesach y Abednego. Yo te adoro a Dios, aunque nos eches en el horno de fuego. Entonces dice que el rey se enojó y mandó a calentar el horno 7 veces más, tanto así, que los que lo echaron se quemaron. Todos aquellos que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego se quemaron. Pero la Biblia dice que ellos dijeron: Dios nos va a salvar. Y si no nos salva, todo está bien. Como hablamos este título, todo está bien. Si no nos salva, sabes tú, Dios nos va a salvar. Pero si no, sabes tú, rey, que no adoraremos la imagen, tu estatua, no adoraremos. Entonces dijo, como diciendo, todo está bien. O sea, aunque nos eches en el horno de fuego, todo está bien. Y lo echaron al horno de fuego, ¿cierto? Usted sabe que lo echaron, y entonces el rey vio que habían 4, dijo: no echaron a 3, veo 4, ¿cierto? Y se soltaron las ligaduras, porque a ellos con una mordaza lo echaron todo amarrado, pero allí estaban alabando a Dios, porque ellos empezaron a declarar antes: todo está bien. Cuando todo está mal, nosotros tenemos que empezar a decir: pero ya está mal. Sí, en la realidad vemos que está mal, pero empezamos a declarar: todo está bien en el nombre de Jesús, porque Él está sentado en su trono. Mira, hay una cosa que me impactó, de verdad. La Biblia dice que a lo mejor a todos les ha impactado que Pablo fue al tercer cielo, pero a mí me impactó al escuchar que Enoc, el hombre que caminó con Dios, dice, si tuviéramos el libro de Enoc, dice que él vio el 10º cielo. O sea, es algo
maravilloso lo que nos espera, pero Él está sentado en su trono de gloria y todo lo tiene en control. Pareciera que todo está fuera de control, pareciera, pero no es así. Por eso que nosotros declaramos por fe: todo está bien con Cristo, todo está bien. Tengo este problema, sí, ¿quién no tiene problema? Porque dice la Biblia que muchas, no poquitas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios le librará. Entonces empezamos a declarar victoria y empezamos a decir: todo está bien, no importa lo que esté pasando, todo está bien, lo empezamos a decir por la fe, amén, gloria sea el Señor. Y bueno, ellos tuvieron victoria, estaban en el horno de fuego. Al declarar victoria, vamos a tener victoria. Si declaramos derrota, vamos a tener derrota, pero si declaramos victoria en medio del problema, porque es fácil declarar victoria cuando está todo bien, pero también hay que declarar victoria cuando está todo mal, y empezamos a decir: Señor, todo está bien, y ellos tuvieron victoria, estaban en el horno de fuego, no salieron ni con olor a humo, nada de ellos se quemó, solo se soltaron los cordeles, la moldaza que ellos tenían, nada más. Entonces, qué hermoso es, tuvieron victoria. Incluso el rey dijo: nadie se vaya en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, nadie se podía ir en contra. Qué hermoso. Vamos a leer en Mateo, busque ahí Mateo capítulo 13, versículo 24-30. Mateo capítulo 13, busque Mateo capítulo 13, amén, versículo 24-30, porque es bonito leer la palabra de Dios y así usted se entusiasma con la palabra de Dios, amén. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer bien fuerte? Amén, doy la oportunidad que léalo. Ya, amén. 24 dice: le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los sirvientes le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Ahí. Y el 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén, Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Eso también. El dueño del área, del campo, como diciendo: todo está bien. A veces en nosotros también puede haber un enemigo que quiere sembrar cizaña. ¿Cómo siembra cizaña en nuestra vida? Porque nosotros somos la tierra. La palabra de Dios es el trigo, digamos, es la semilla, ¿cierto? Pero también puede sembrar cizaña. ¿Y cómo siembra cizaña? Con malos pensamientos. Porque lo que tú piensas o lo hablas es lo que va a ocurrir. Por eso tenemos que tener cuidado con los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo siembra cizaña. Que te va a ir mal, que no sirve para nada, que a todos les va bien, menos a ti, que todos son bonitos, tú eres feo o fea, no, que todos son hermosos, tú eres gorda o gordo o chico, chica, y te siembra cosas y te siembra complejo. Pero tú, si tienes la palabra, tú vas a decir: no, porque yo soy hija del Rey de Reyes, soy hijo del Rey de Reyes y valgo la vida y la sangre de Jesucristo. Entonces tú no vas a permitir la cizaña. Pero aquí el padre de aquella, aquí el caballero, ¿cierto? El que mandaba digamos, el fondo, que es la tierra, que es el Señor, él también dijo: todo está bien. ¿Por qué? Porque al último, al final de todo lo que hacemos, hay gente que puede sembrar cizaña en nosotros, nos pueden sembrar lo negativo, puede hacer cosas para nosotros en contra
contra, o puede hablar mal y todo lo que se quiera, todo eso es cizaña, y la cizaña brota primero, pero el Señor de la tierra dijo, todo está bien. ¿Por qué? Porque al final la cizaña la agarran en manojo y la echan, ¿dónde? Al fuego, y el trigo va al granero del Señor. Por eso nosotros somos trigo del Señor, somos los trigos, y por eso que decimos todo está bien. A veces van a ver en nuestra vida como cizaña, van a ver en nuestra vida que son los problemas, son las dificultades, a veces las enfermedades, a veces una cirugía, a veces tenemos que ir a algún médico, a veces o trabajo, situación económica, y vamos a pasar pagando y tenemos que pagar y que debemos deuda, son todos cizaña, pero el trigo es la palabra de Dios. Pero tenemos que decir todo está bien, porque la palabra de Dios dice que Dios me lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Entonces la cizaña al final se va a ir, sí, crece primero, no importa, la vamos a dejar porque dice al arrancar la cizaña no sea que arranque y el trigo también, pero también vamos a dejar, pero al final de esta vida, al final de esta cuesta, al final de este camino vamos a tener victoria, al final de este día o al final de esta semana, al final de este mes o al final de este año vamos a tener victoria, al final de nuestra vida vamos a ver la victoria, porque Dios siembra el trigo, porque somos lo que no ha sembrado en nosotros, su palabra en nosotros, y su palabra en nosotros tenemos victoria. Por eso tenemos que decir también todo está bien. Al final la cizaña es quemada, al final todo lo malo es quemado, pero todo lo bueno, todo lo de Dios. Por eso dice pensar, si hay algo bueno, algo digno de alabanza, algo hermoso, en eso pensar, en eso hablar. La palabra de Dios, que es el trigo, es lo mejor de lo mejor. Al final, por eso decimos todo está bien. A lo mejor hay cizaña en mi vida, a lo mejor hay problemas, hay dificultades, no importa, pero esa cizaña al final de mi camino, al final, todo tiene un final, todo tiene un límite, todo llega al final de ese camino yo voy a ser triunfadora, al final de ese camino voy a ver la luz, al final de ese camino yo voy a ver la victoria que Cristo tiene para nosotros. Amén. Amén. Vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 4, léalo en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 16-21. Segunda de Reyes. Sí, Segunda de Reyes capítulo 4, Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 16-21. Es bueno que lo lea, ¿por qué? Porque es importante esta parte, amén. 4. Amén. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 16 al 21. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévaselo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando las puertas se salió. Y llamando luego a su marido le dijo, te ruego... No, ahí nomás. Ahora, ahí mismo Segunda de Reyes, ahí mismo capítulo 4, el 25 y 26. ¿25? Sí, versículo 25 y 26. Dice, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gehazi, he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba... No, ahí nomás. Ahora, Segunda de Reyes 4, 35-36. Segunda de Reyes 4, el mismo 4, pero a 35-36. Y volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte. Y después subió
y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Gehazi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Amén. Amén. Son tres cosas bien importantes aquí. Primero, que la tsunamita. La tsunamita era una persona bien cariñosa, caricativa, hospedadora. Que dice que cuando pasaba el profeta, ella le dijo a su marido, conversaron, dijo: le vamos a hacer un cuarto, al marido le vamos a hacer una pieza, un cuarto para que duerma, para que descanse, va a tener su mesita, va a tener su velador, va a tener todas sus cositas, y le prepararon eso. Entonces cada vez que pasaba, él se acostaba ahí en ese cuarto, ¿ya? Entonces, pero él andaba con su criado, Jesse. Entonces dice el varón de Dios, le dice a Jesse: ¿qué haremos por ella? Porque esta varona ha sido muy amable con nosotros. Yo lo estoy parafraseando, ¿ya? Ha sido muy amable con nosotros. Recuerden que la Biblia habla como un idioma como hebreo entre español, así que estamos hablando castellano. Entonces le dijo: ¿qué vamos a hacer con ella? Le dijo: ¿qué vamos a hacer? Entonces Jesse le dice: mira que no tiene hijos, no tiene prole. Entonces Eliseo le profetiza a ella, le dice: este otro año, ya ella tenía su edad, pero para Dios no hay nada imposible. Le dice: este otro año tú vas a tener un hijo. A este tiempo tú vas a abrazar un hijo. Y ella le dijo: no, Señor mío, no hagas burla de tu sierva, porque tu sierva ya tiene edad, y todo eso, le dijo todo eso a ella. Pero él le dijo: no, vas a abrazar un hijo, vas a tener un hijo. Y ya allí dice la Biblia que al otro año ya tuvo el hijo. Entonces el niño, dice ya grandecito, ya se enfermó. Salió al campo a ver a su papá, y ahí estaba en el campo, le empezó a doler la cabeza, y el niño se enfermó. Entonces él lo mandó con un criado, lo mandó de su mamá, y ahí tuvo sobre su rodilla el niñito, quizás haciéndole cariño, ayudándolo, pero el niño murió. Y entonces ella lo puso en la cama donde tenía, en el dormitorio que le tenía al profeta. Allí lo puso. Y ella dice que no sé si tomó un burro, un caballo, no sé, pero ella tomó su caballo, y el hombre le dice: ¿a dónde vas? Porque no es día de fiesta. Y dice: callad, como diciendo: todo está bien. Y fíjese que ella va cabalgando y va donde el profeta. Y dice que el profeta Eliseo la ve de lejos y le dice: allá viene la tsunamita, ve a preguntarle cómo le va a ella, cómo le va. Y el Jesse, el criado, va y le pregunta. Ella venía cabalgando, y el criado le preguntó: ¿cómo te va a ti? ¿Cómo te va a tu marido? ¿Cómo le va a tu hijo? Y ella dijo: todo está bien. Todo está bien. El niño estaba muerto, el niño había muerto, pero ella no empezó a declarar, porque muchas veces declaramos, porque por eso Dios dice que, mira, Dios es que es maravilloso, dice que Dios llama las cosas que no son como si fuera. Si a la enfermedad Dios la llama sanidad, a la pobreza la llama riqueza, a la maldición la llama bendición. O sea, eso. Y entonces ella dijo: todo está bien. Dice: calla, está todo bien. Le dijo al marido, le dijo a Jesse: sí, va bien con tu marido, tu hijo, sí, todo está bien. Y siguió cabalgando y llegó a donde el profeta, porque de repente los problemas nuestros hay que decírselo a personas que realmente nos van a escuchar, nos van a ayudar. Entonces no a cualquiera. Entonces ella va y le dice a Eliseo, y ahí le dice a Eliseo: te dije que no te burlara de tu sierva. Entonces le dijo, ahí va Eliseo a la casa de ella, incluso llama a Jesse y le dice: ponele el bastón, y no pasó nada, el niño no resucitó. Y llegó Eliseo y dice que se tendió sobre el niño, dice, varias veces, hasta que el niño estornudó 7 veces, y el niño resucitó y se lo devolvió a su mamá. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace milagros de repente? Porque es nuestra boca, es nuestra confesión. De repente está todo mal, es verdad, ¿no? Algunos dicen: pero que usted no tiene problema, es que usted sabe la palabra. Pastora, a lo mejor usted no tiene problema, los problemas que tengo yo. Sí tenemos problemas, sí tenemos dificultades, pero empezamos a descansar en Dios,
y empezamos a decir, Señor, tú estás en tu trono, tú tienes todo el control, así que todo está bien, para ti todo está bien, Señor, para ti tú nos vas a dar la solución. ¿Y qué es lo que pasó? Que hubo solución, el niño resucitó, Dios lo resucitó, se lo devolvió a su mamá, pero ella, ¿qué es lo que dijo? Lo más hermoso, todo está bien. Todo está bien. Vamos a salir con esta palabra diciéndole al problema, a la dificultad, todo está bien. Bendito sea el Señor. Voy a leer ahora yo Hechos 16, 25, 26. Hechos en el libro del Nuevo Testamento, Hechos 16, 25, 26. Dice, mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Cantando himnos a Dios. Y los que estaban presos los oían. O sea, todos los presos que hacían los oían. Entonces fue hecho... Entonces de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Estaba Pablo y Silas, estaban encadenados. Recuerde que a ellos los encadenaban. Entonces estaba Pablo y Silas encadenados. Pero dice la palabra de Dios que mientras ellos estaban encadenados, ¿qué estaban diciendo? Todo está bien. ¿Qué significa eso? Estaban cantando, estaban agradeciendo. Y dice que de repente, por esa actitud que ellos tenían, porque hay que tener actitud de fe. La fe no es solamente tener fe y leer la Biblia, sino la fe tiene que ser una acción, creerle a Dios. Entonces, también a veces hay que descansar, también hay que esperar en el Señor. Todo eso es fe, es tranquilidad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos cantaban, alababan himno al Señor. Quizás decía, Señor, todo está bien. Señor, tú estás en tu trono. Señor, no importa, estamos aquí, estamos con cadenas, pero todo está bien. Porque ellos sabían, habían tenido un encuentro con el Señor también. Y sabían que si los mataban se iban a la gloria con Dios, pero todo está bien. Pero el Señor, que lo que hizo, mandó un terremoto, y dice que en ese terremoto se abrieron todas las cárceles, todas las cadenas de ellos se rompieron todo. Y dice la Biblia que en ese momento el carcelero, que no lo leímos, ¿cierto? Pero yo lo sé, el carcelero se iba a matar con una espada, porque si al carcelero lo sorprendían así, creía que todos se habían escapado, y entonces el carcelero se quería matar, porque si a él lo sorprendían así, que la gente se escapaba, a él lo mataban, y no lo mataban muy fácilmente. Entonces él prefería matarse, pero justo cuando se iba a matar, Pablo y Silas le dicen, detente, no hagas eso, que estamos todos aquí. Y ahí sabe que lo más glorioso, lo más hermoso, lo más lindo, que el carcelero dijo, varones, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y le dijeron, recibe a Jesucristo, que se bautizara. Se bautizó él y su familia, los llevó a su casa. Seguramente había cerca un río, no lo sé, pero esa misma noche se bautizaron. Al otro día entraron a la cárcel, o sea, antes de amanecer, por supuesto, estaban en la cárcel, pero hubo una salvación. ¿Por qué? Porque ellos tomaron una actitud de decir, todo está bien, Señor. Hay problemas. ¿Sabe que los problemas de los apóstoles sí que eran problemas? Sí que fueron problemas, porque fueron perseguidos, fueron muertos, pero sí ellos siguieron. Yo creo que las personas que murieron en Nigeria, que mataron, ametrallaron montones, masa de cristianos, yo creo que dijeron, todo está bien, hoy día están en la gloria con Dios, tienen la vida eterna. Por eso que así ellos sí que tuvieron problemas, ellos sí, porque no tenían una universidad, porque algunos tienen problemas, dicen, ay, porque no tengo el iPhone de último modelo, ay, porque no tengo las zapatillas de última moda, ay, porque no tengo la polera de última moda. Y eso para algunos, esos son problemas, y eso no son problemas, eso es vanidad, eso no es problema. Si puedes tenerlo, gloria a Dios; si no lo puedes tener, gloria a Dios. Pero sí ser perseguido,
colegio sin ser encarcelados, no tenían la oportunidad de ir a las universidades, no tenían la oportunidad de una mujer ser doctora o ser abogado, no tenían esos privilegios, porque la mujer era, por eso que algunos dicen, la mujer no debe predicar, la mujer no debe ser pastora. Claro, en ese tiempo no, cabezón, en ese tiempo era imposible, porque si veían a una mujer sola, los romanos la tomaban y se la llevaban de concubina a los reyes. Entonces no había una posibilidad que la mujer estudiara, saliera adelante. Gracias a Dios que durante toda esa guerra, las revoluciones y todo eso hubo un derecho. Hoy día tenemos derecho más que nada, pero igual uno se cuida, por supuesto, pero no ellos sí que fueron perseguidos. Las mujeres de Dios, ¿tú crees que María Magdalena no fue perseguida? Sí, todas las mujeres, la mujer samaritana también fueron perseguidas hasta la muerte. Ellos sí, pero ellos que decían, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Señor, seguimos cantando, seguimos alabándote. Yo vi un reportaje de una familia, papá, mamá, abuelo, no sé, y los niños, y todos lo estaban enterrando en un hoyo para matarlo, y ellos decían, empezaron a alabar, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Empezaban a alabar, Señor mi Dios, y empezaban a enterrarlos vivos y a matarlos. Hermano, eso es, ellos como diciendo, todo está bien. Hoy día, ¿dónde están? En la gloria con Dios. Están en la gloria. Y a veces nosotros nos preocupamos por pequeñeces. A veces creemos que esos son los problemas. Y no son esos los problemas. Son pequeños problemas. Sí, tenemos pequeños y grandes problemas. Pero de todos ellos Dios nos va a librar. Dios nos va a librar. Nos va a dar la victoria. Créalo por seguro. Pero empecemos a confesar. Y empecemos a decir, todo está bien, Señor. Todo está bien, porque tú tienes el control, todo está bien. Vamos a leer la última parte que está en Daniel capítulo 6, versículo 18-22. Daniel capítulo 6, versículo 18-22. A ver si alguien lo encuentra. Daniel capítulo 6, versículo 18-22. Léalo. Capítulo 6, versículo 18-22. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén, amén. Eso es también, eso es otra anécdota, amén. Porque ¿qué pasó aquí? Que los sátrapas, ¿cierto? Daniel era privilegiado del rey, tanto Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Pero Daniel dice que tenía un espíritu superior, ¿cierto? El rey lo amaba. Pero los sátrapas, para poderle bajar el cargo, porque siempre hay gente que tú puedes estar trabajando en alguna empresa y siempre hay gente envidiosa que te quiere bajar, que te quiere hacer algo. Son sátrapas, o en un ministerio también hay gente sátrapa, que el enemigo las usa, pero tienes que tener presente que si tú declaras todo está bien, hay victoria. Hay una cosa que los sátrapas hicieron un edicto, dijeron, nosotros no podemos culparlo de nada, Daniel, porque Daniel en todo es perfecto, al menos que lo culpemos en las cosas de Dios. Entonces dijeron, vamos a hacer un edicto, le vamos a decir al rey que en un mes nadie adore solamente a ningún Dios, solamente al rey, no ore. Y Daniel oraba, ellos sabían. Daniel le abría las ventanas y oraba hacia Jerusalén, oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche, y entonces se formó un edicto y lo hicieron los sátrapas, que el rey lo sellara con el anillo, porque sellándolo con
con el anillo, no podía ser revocado ese edicto. Entonces el edicto era que nadie orara a otro Dios más que al Dios de aquel rey. Entonces Daniel no siguió orando al Padre, siguió orando a Dios, al único Dios verdadero, siguió orando de mañana, de tarde, de noche. Y dice la Biblia que estos sátrapas lo pillaron y le dijeron: oh rey, no hicimos un edicto que en un mes nadie orara, pero hay uno que no te obedece, y ese es Daniel. Y lo mandan a llamar a Daniel. Entonces al rey le pesó grandemente haber sellado ese edicto, le pesó, porque él no quería a Daniel, sabía que Daniel no era un problema para él, era una bendición, pero como había sellado ese edicto con el anillo, no podía ser revocado, así que lo mandaron al pozo de los leones. Y el pozo de los leones era algo profundo, pero iba bajando, ya había los leones comían personas en ese tiempo, no comían pastitos, ni comían comida de gatito, ni comida de perrito, comían personas, los leones. Entonces a él lo echaron en el foso de los leones, y entonces dice que ahí cerraron la puerta, y el rey dice que no quiso música, no durmió en toda la noche, y se levantó muy temprano, yo creo a las 5 de la mañana, y fue corriendo a ver. Daniel, le dijo: Daniel, el Dios que tú sirves te ha librado. Y ya creía que a lo mejor estaba en pedacitos Daniel, y que quedan los huesitos, pero el Daniel del foso de los leones le dice: rey, para siempre vive, todo está bien, porque el rey, mi Dios, me ha salvado. Le dice: todo está bien, bendito sea el Señor para siempre, todo está bien, declarémoslos, amén, declaremos que todo está bien. ¿Y qué pasó? Levántese, póngase de pie los dos, todos. ¿Qué pasó? Que sacaron a Daniel del foso de los leones enterito, y metieron a todos los sátrapas y a su familia y a todos. Y antes que llegaran al fondo del pozo, los leones lo devoraron, se los comieron a todos, porque ellos le hicieron la contra. Pero yo te digo una cosa, que hay un Dios poderoso que nos defiende. Levante sus manos, ore conmigo, dígale: Señor, tal vez están pasando cosas en mi vida, Señor, están pasando dificultades, pero yo voy a declarar, Padre, en el nombre de Jesús, todo está bien, porque tú tienes el control, Señor. Tú tienes el control, Padre, Dios mío. El diablo suelta lo que nos pertenece, Padre. La bendición tuya, Padre. Dile, Señor, tú me das poder para hacer la riqueza. Señor, todo está bien, Padre. Dios mío, Señor, hay victoria en ti. Hay problemas, hay dificultades que han querido minar mi vida. Hay cizañas que han querido ahogar mi vida, Padre. Hay cizaña, pero Dios mío, en tu nombre, Jesús, yo declaro que todo está bien. Dígalo conmigo: yo declaro que todo está bien. Yo declaro, Señor, que voy a salir victoriosa. Yo declaro que voy a salir victorioso, Padre. En el nombre de Jesús, toda tribulación se va, todo problema se va, toda dificultad se va. Padre, en el nombre de Jesús, tenemos la victoria, Padre, tenemos la victoria en ti, Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. Denle un aplauso fuerte al Señor, amén. Gloria. Amén. Gracias.